A ver, esto empezó en parte porque cada vez que voy por ahí, todo el mundo me pregunta por mi experiencia desde que tengo coche eléctrico. Tengo coche eléctrico desde diciembre del 22. Y además porque entiendo que antes o después todos os vais o nos vamos a ver, o sí, bueno, yo ya no, porque yo ya he pasado por este proceso, pero todos os vais a encontrar con la necesidad de saber qué significa, qué es lo que hay que buscar, qué es lo que hay que mirar si un día te tienes que comprar un cacharro de estos, porque no es fácil, ¿vale? O sea, aquí hay un montón de cuestiones que además estamos hablando de una tecnología que en determinados aspectos está avanzando todos los días a todas horas. Entonces, bueno, me pareció interesante un poco eh, contar mi aprendizaje desde el punto de vista de alguien que, teniendo cierta formación técnica, tampoco es un técnico en motores eléctricos, no nos vengamos arriba, ¿vale? Ni en químicas de baterías, ni en cosas de ese estilo, pero que sí ha estado mirando y está atento siempre a todo este tipo, hasta todo este desarrollo, pues primero porque me interesa y segundo porque evidentemente hasta cierto punto también me afecta, ¿no? Quiero saber cómo va evolucionando la tecnología del artículo que ahora mismo que he comprado y en el que he invertido un montón de dinero. Entonces, bueno, yo imagino que si alguno va a comprarse un coche eléctrico, lo primero que se va a encontrar es qué significan todas esas siglas, ¿no? Es decir, oye, pues que un coche eléctrico no es solo un coche eléctrico que funciona estrictamente con electricidad, ¿no? Un coche eléctrico es también todas las clases de hibridación y todos los que tienen, digamos, ya no hibridación, sino que tampoco funcionan partiendo o bien quemar hidrógeno, que ya no sería un coche eléctrico en sí mismo, o por una pila de hidrógeno, que sería efectivamente entonces sí un coche eléctrico. Si os vais a un concesionario y os ofrecen un coche, sabed que cada una de estas cosas es un tipo diferente de mecánica, ¿vale? El BEV es el coche eléctrico FETEN 100% con batería y motor eléctrico. Los PHEV son los híbridos enchufables, son motores, o sea, son sistemas hibridados que tienen como mínimo 60 kilómetros de autonomía, aunque lo querían subir más, ¿vale? Entonces, este tipo de coches puede funcionar en modo completamente eléctrico, completamente de combustión o completamente híbrido, ¿vale? Y además se cargan enchufándolos. Igual que el PHEV está el HEV, que es simplemente vehículo híbrido. Y la diferencia con el PHEV es que este no se carga en un enchufe, ¿vale? La propia mecánica del coche va cargando la batería, ¿vale? Para que tú tengas un soporte o un respaldo o una actuación combinada de la batería, digo, la parte eléctrica del motor con la parte mecánica de combustión, para que funcionen las dos a la vez cuando lo necesite los requerimientos de la demanda de potencia que le solicites al vehículo, ¿vale? Los FCEV son los de pila de combustible, los de pila de hidrógeno. En estos lo que se hace es una reacción de hidrógeno que previamente se ha cargado en un depósito a presión entre 400 y 700 bares, en donde el hidrógeno, cuando pasa por una membrana específica, pues genera una corriente eléctrica que se puede aprovechar para cargar una batería y al mismo tiempo para mover un motor eléctrico. Estos coches son 100% eléctricos, ¿vale? Los FCV. Después tenemos los E-REV, que son los de vehículos eléctricos de autonomía extendida, que básicamente es un vehículo eléctrico que además, por ejemplo, el Mazda 4, si no me equivoco, tiene, no, perdón, el MG4, si no me equivoco, tiene, pues eso, un pequeño motor con un pequeño depósito de combustible que actúa como generador, nunca impulsa las ruedas, actúa como generador produciendo electricidad para cargar la batería para que sea la batería y el motor eléctrico los que muevan el coche. Aquí no hay hibridación, ¿vale? El motor eléctrico, el motor de combustión, este tipo de motores, este tipo de sistemas tienen la ventaja de que el motor de combustión siempre funciona en su rango óptimo de funcionamiento en cuanto a entrega de potencia y en cuanto a consumo, que es una cosa que se calcula y hay unas curvas dinamométricas que dicen exactamente a qué revoluciones por minuto tienes la mayor entrega de potencia y el menor consumo de combustible. Y como eso lo puedes sincronizar con un generador, pues evidentemente eso hace que estos coches sean súper eficientes, ¿vale? Y después tenemos los microhibridados, los MHEV, que estos chicos, bueno, son unos chicos muy guapos, que realmente, por ejemplo, este tipo de coches es todos los coches tipo Ford Focus, Ford Fiestas y demás,
con motores muy pequeños que, dado el tamaño digamos, de la mecánica y de la forma de entregar la potencia, serían coches que no tendrían capacidad suficiente para tener un par que les permita tener unas salidas de semáforo decentes, subir cuestas y demás. Y entonces llevan una batería muy pequeñita, que suele ser entre 3 y 5 kilovatios hora, y un pequeño motor eléctrico de apoyo. ¿Vale? Pero en realidad estos coches son básicamente coches de gasolina. Eh, Así que ya veis, o sea, lo primero que tenéis que llegar, que saber es qué vais a comprar, porque o sea, un coche eléctrico puede tener muchas formas de presentación, ¿no? Eh, ¿qué es lo que diferencia? Bueno, nosotros aquí yo me voy a centrar en los BEV. Para mí, todas estas otras cinco formas en las que se presenta un coche, sea híbrido o sea eléctrico, son realmente, digamos, formas de complicarse la vida, tener el doble de problemas con cero beneficios. ¿Ok? Em, este FCV, además, pues digamos que ya hay ahora mismo hay una desinversión potentísima en todo lo que tiene que ver con hidrógeno. ¿Vale? Porque el hidrógeno no es un material, no es un elemento que permita almacenar energía, sino que es un vector de transporte de energía. Funciona combinándose con otros elementos, nunca almacenando la energía en sus enlaces porque no los tiene. Por lo tanto, digamos que le llaman sumidero energético por una razón, porque por cada kilovatio hora que produce necesitas como unos 10 o 12 para generar un kilovatio hora. Por lo tanto, es un poco de género utilizar un sistema en donde si tú tienes una crisis digamos, de producción de energía, para poder consumir esa energía tengas que gastar entre 10 y 12 veces más que la que puedes consumir. Así que aquí nos vamos a centrar en los DBV. Además, por un motivo obvio, porque en un momento en donde efectivamente el tema de la energía es crítico, son los vehículos más eficientes. Se habla de que tiene una eficiencia combinada de entre un 92, o sea, como mínimo un 80% desde la generación de la energía hasta que mueve las ruedas, incluyendo el transporte por red eléctrica, las pérdidas de carga de transformar la energía eléctrica en distintos tipos de corriente alterna y corriente continua dentro del propio coche, las pérdidas de temperatura en la batería por la carga, cuando se carga la batería y cuando se descarga y por las pérdidas de rozamiento del grupo de transmisión. Por lo tanto, los BV no tienen competición en cuanto a eficiencia energética del resto de los vehículos. ¿Qué es lo que tiene un vehículo eléctrico? Pues un vehículo eléctrico pues tiene muy poquitas cosas. En realidad, esto es casi un sonajero con ruedas. Acostumbrados a ver un motor de combustión donde hay casi 400 partes móviles, en realidad aquí nosotros solo tenemos una parte móvil, dos partes móviles que son el eje del motor eléctrico y su desmultiplicador, ¿vale? En un coche eléctrico lo que hay es un motor, en este caso, en este coche hay dos, en este diagrama hay dos motores, ¿vale? Uno en uno, los motores eléctricos son tan relativamente baratos y la potencia es tan fácil de conseguir con motor eléctrico que, bueno, podemos tener coches con un motor eléctrico en el eje delantero o en el trasero, con dos en el eje delantero y en el trasero, con tres, ¿vale? O incluso con cuatro motores. Y alcanzar potencias de hasta 2000 caballos sin mucha guerra, ¿vale? Los que tienen un motor en cada rueda, por ejemplo, lo que hacen es, pues, para mejorar la capacidad de giro, la velocidad de giro y demás, pues utilizar lo que llama vector torquing, que es que cada motor impulsa la rueda de forma distinta, sin necesidad de que haya una conexión mecánica entre ellas. Cuando tú tienes un motor, un único motor en un eje, ¿vale? Como es el caso de mi coche, como es el caso de la mayoría de ellos, evidentemente tiene que haber un diferencial para que cada una de las ruedas gire de forma independiente y el coche pueda dar las curvas. Y esa es la segunda parte de lo que es el grupo de transmisión. Está el motor, está un desmultiplicador, una pieza, un piñón que simplemente convierte, pues dependiendo del motor digamos, del tamaño de rueda elegido, pues convierte cada 9 vueltas o cada 10 vueltas o cada 11 vueltas de motor en una vuelta de rueda y ya está. No hay nada más. Hay una batería enorme
dependiendo del tamaño de la batería que uno se compre, pues tiene muchas formas de disponerse en el coche y puede ocupar más o menos tamaño. Hay una unidad de control para para la batería, que es la BMS, un cargador embarcado, que debe andar por aquí y también por aquí, que es el que convierte energía, la que se recibe exteriormente, que puede ser corriente alterna y corriente continua, pues la convierte en corriente alterna o corriente continua, dependiendo de lo que se necesite para cada momento. El motor funciona con corriente alterna, la batería funciona con corriente continua, la electrónica interior, si no me equivoco, funciona con corriente continua, la electrónica de los dispositivos del coche funciona con corriente continua, entonces hay que estar convirtiendo continuamente corriente alterna en corriente continua en corriente alterna. Bueno, y eso lo hace el cargador embarcado, aparte de recibir la carga exterior, evidentemente. Y ya está, esto es toda la arquitectura de un coche. No hay caja de cambios, no hay transmisión, no hay embrague, no hay absolutamente nada. Bueno, la batería. La batería tiene su cosa, porque digamos que hay varias formas de colocar la batería. Eh, la mayoría de los coches utilizan un sistema que es bajo plataforma, ¿vale? Que tiene una ventaja, digamos, muy importante, que es baja mucho el centro de gravedad del coche, por lo tanto son coches mucho más estables que sus contrapartidas de mecánica, donde tienes un gran peso colgado encima de las ruedas o delante de las ruedas, pero siempre aquí arriba, por lo que su centro de gravedad está desplazado bastante fuera del punto ideal de donde debería estar. Y después ahora se están metiendo sistemas que pues, integran la batería dentro del chasis del coche. Bueno, que es lo que están intentando, bueno, ya para que la batería ya no ocupe un sitio, esto tiene una desventaja, que se aumenta la altura del coche y eso afecta a la habitabilidad. Entonces, bueno, para que eso no pase, están metiendo sistemas que, digamos, integran la batería con la estructura, dentro de la perfilería, dentro de los tubos va integrada. En los casos estos, como que van, digamos, en el suelo del coche, las baterías van protegidas en un cofre, en un sarcófago que la protege de impactos. Suelen ser chapas de entre 1 centímetro y 14 milímetros de aluminio vamos, que protegen la batería de cualquier tipo de impacto, que a veces vale tanto el sarcófago como la propia batería. En un coche eléctrico, la batería suele ser entre el 40 o el 50% del coche del coste. O sea, del coste del coche, entre un 30 y un 50%. Em, ¿Qué otra cosa de la batería? La disposición de la batería también afecta, digamos, a cómo se comporta el vehículo. Es decir, porque hay mucha masa, ¿vale? Y eso, si, dado que aquí todos somos muy de ciencias, esto tiene una cosa llamada momento polar de giro, momento polar de inercia, y cómo se disponga esta masa afecta a a cómo se comporta el vehículo. Por ejemplo, el Polestar 2 tiene mucha batería concentrada en el eje de transmisión, como si hubiese un eje de transmisión por el medio. Eso hace que el coche sea muy rápido de giro, ¿vale? En cambio, en otros modelos que tienen la batería más aplanada y más distribuida, eso hace que sea un poco más perezoso a la hora de girar. Y no me queda, creo que no me queda ninguna pieza de las que queda. Aquí lo que quedaría únicamente por mencionar en lo que es la arquitectura de un vehículo eléctrico sería cómo se calefacta y cómo se climatiza el vehículo, porque evidentemente no hay un gran generador de calor produciendo calor, ni tampoco hay un elemento que esté conectado a ese gran generador que es el motor de combustión, que sea un compresor de aire que te permita hacer un aire acondicionado. Entonces, lo que se utilizan son, bueno, o bien en los modelos más económicos se utilizan sistemas de resistencias eléctricas para climatizar el vehículo, con lo cual tiene un consumo enorme y es muy ineficiente. Y ahora ya en la mayoría de los vehículos, salvo que sea muy de bajo coste, se utilizan bombas de calor, ¿vale? Las bombas de calor tienen un impacto bastante reducido en la autonomía del vehículo. Eso no va a suponer una merma significativa en un día de invierno que el vehículo tenga más o menos autonomía. Más cosas que hay que saber. Tipos de motores, porque cada uno de estos tiene su influencia. Bueno, los motores eléctricos los hay de dos tipos, de corriente continua y de corriente alterna. En automoción se utilizan todos de corriente alterna. ¿Vale? Y digamos que tenemos bueno, tres tipos fundamentales de motores digamos, para producir ese movimiento. ¿Vale? El más sencillo, yo creo que lo hemos visto todos, el de inducción. Esto utiliza un doble bobinado. Sabéis que un motor eléctrico tiene una cosa llamada rotor y otra parte estator, ¿vale? No sé si tenía por aquí un diagrama. El rotor es el que va dentro y el estator el que está fuera, ¿vale?
Y se mueve simplemente porque se generan campos magnéticos sucesivos y por eso es necesario corriente alterna para ir cambiando la polaridad del campo magnético para que esto siempre esté en movimiento. En los motores de inducción, lo que se hace es que tanto el estator como el rotor van con inducido, van con cable, ¿vale? Sabéis que cuando una corriente eléctrica se mueve por un cable, genera un campo magnético y eso es lo que hace que se mueva el motor. En los síncronos de reluctancia, en el rotor se meten piezas metálicas, ¿vale? De modo que lo que genera el campo magnético que produce el movimiento es la corriente.